análisis técnico, entendiendo las velas japonesas, parte 2. Mi nombre es Diego Valdenegro, analista de mercados internacionales para la compañía Educación y Trading, en colaboración en esta ocasión con el broker IG Markets. Comenzamos entonces, como siempre, con la revisión de nuestro aviso de riesgo, para lo cual vamos a recordar que el operar en los mercados financieros utilizando márgenes conlleva un gran nivel de riesgo, el cual puede no resultar adecuado para todos los perfiles de inversionistas. Es muy importante considerar todos los riesgos que involucra este mercado y evaluar efectivamente si yo soy una persona apta para asumir estos riesgos y poder trabajar en el mercado de inversiones. ¿Ya? Jorge nos pregunta, Diego, ¿el seminario queda grabado? ¿Debo salir en 15 minutos? No, no hay ningún problema, Jorge. Este seminario va a quedar grabado. Recuerda, todos los seminarios que nosotros desarrollamos como Educación y Trading están siendo todos grabados. Así que descuídate, ve lo que alcances y posteriormente vas a poder consultar la grabación en nuestro canal de YouTube de Educación y Trading. Así que sin problema, Jorge. Ya, por lo pronto, comentamos entonces dónde nos pueden seguir y poder utilizar toda la información y contenido que desarrollamos como compañía de Educación y Trading. Nos pueden seguir principalmente a través de Twitter en las cuentas de Educa Trading y J Rojas FX. Recuerden también que pueden consultar nuestro canal de YouTube, como le mencionaba Jorge, donde van a poder encontrar la grabación de los seminarios que desarrollamos de manera diaria, transmisiones en vivo, hay diferentes cursos también en formato audiovisual, así que vayan a nuestro canal, suscríbanse, denle a la campanita para que puedan recibir la notificación cada vez que vamos en vivo. Recuerden también participar de nuestro sitio en Facebook, Educación y Trading, al igual que en LinkedIn, Instagram y recuerden también en Twitter. Si quieren revisar más información, ingresen a nuestro sitio educacionytrading.com y van a poder encontrar toda la información necesaria para mantenerse al tanto de los mercados durante el desarrollo de las sesiones. Por otro lado, les quería comentar también que nos puede llamar a los siguientes números en pantalla. Si estás en México, nos puedes llamar. Si estás en Chile, llámanos también sin ningún problema. Un agente de la compañía te va a contactar y te va a apoyar en lo que sea necesario. Si actualmente te encuentras fuera de cualquiera de estos países, ¿cierto? Si te encuentras en cualquier parte del mundo, necesitas comunicarte con nosotros, quieres conversar con alguno de los analistas, quieres abrir una cuenta de trading, envíanos un correo electrónico a info@educacionytrading.com y te vamos a contactar a la brevedad posible. ¿Ya? Vamos entonces al sitio de Educación y Trading. Quiero mostrarles también los próximos seminarios que vamos a estar desarrollando durante las próximas sesiones. Están muy interesantes. Estamos en una semana donde la carga fundamental de alto impacto va a comenzar a darse desde el día miércoles en adelante con los PMI de la eurozona. Luego vamos a tener la decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés de política monetaria este próximo día jueves. Y la jornada entonces de esta semana finaliza con los datos de alto impacto del día viernes, donde vamos a conocer el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, el cual debía ser el driver que está esperando la Reserva Federal para finalmente confirmar este escenario de recortes de tasas de interés de política monetaria. Es una semana muy interesante. El mercado hoy y mañana nos propone entonces escenarios técnicos, ¿cierto? Donde los movimientos puedan darse de manera más bien técnica, dado la baja carga fundamental y pocas expectativas de volatilidad que tenemos tanto para hoy como para mañana. Pero ya a partir del miércoles el mercado se pone interesante y les quería mostrar los webinars que vamos a estar desarrollando para el transcurso de la semana. ¿Ya? Hoy, como les comentaba, esta tarde tenemos un seminario bastante interesante sobre buscando patrones técnicos durante la sesión overnight. Los que estén interesados ingresen, inscríbase y vas a recibir el link en tu correo electrónico. Estamos todos los días con apertura de los mercados. Mañana vamos hablando sobre el indicador Ichimoku. Tenemos los PMI de la eurozona. El miércoles seguimos en vivo los inventarios de petróleo. Las personas que buscan nuevos indicadores con los cuales trabajar, vamos a estar analizando las bandas de Bollinger y cómo poder aplicarlas a nuestra estrategia. También el día jueves tenemos seminarios de gestión de riesgo en alta volatilidad, cómo operar oportunidades en la sesión overnight y bueno, cómo incorporar el indicador de volumen de transacción en mi estrategia de trading y finalmente tenemos las proyecciones del mercado para la próxima semana el día viernes. Así que ingresen a nuestro sitio, ¿cierto? Regístrense los seminarios que sean interesantes para usted y va a recibir el acceso en su correo electrónico. Bueno, por lo pronto entonces vamos a comenzar el seminario. Vamos a dejar hasta acá la transmisión en vivo a través de YouTube y nuestros diferentes canales. Si estás viendo este live streaming en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, por favor, ve a la casilla de descripción. Hay un enlace que vas a encontrar que dice Entendiendo las velas japonesas parte 2.
haz clic en ese enlace, te va a llegar entonces un correo de confirmación con el acceso para que te puedas unir a nosotros en la emisión oficial, ¿ok? Así que muchísimas gracias entonces, me van a dar un segundo para ir finalizando acá nuestra transmisión en vivo. Perfecto, y ahora nos quedamos entonces solamente con la sesión oficial de GoToWebinar. Espero que las personas se puedan ir incorporando próximamente al seminario. Recuerden que cualquier duda o consulta, comentario que tengan las personas que ya se encuentran dentro de la sesión, me la van dejando saber a medida que va avanzando el seminario. Recuerden, tenemos aproximadamente una horita para poder seguir analizando el comportamiento de las velas japonesas y cómo esto funciona, así que déjenme saber. Ya tenemos un número bastante importante de asistentes al seminario el día de hoy y justamente ese es el motivo por el cual generamos una parte 2 de este seminario sobre patrones de vela. ¿Ya? Para las personas que recién se incorporan entonces a esta ronda de seminarios sobre análisis técnico, vamos a comenzar hablando un poquito sobre qué son las velas japonesas desde el punto de vista teórico, qué información nos entregan y vamos a seguir avanzando. Ya voy a tratar de no extenderme tanto en eso, ya que la idea es irnos directamente a los gráficos a identificar patrones de vela, pero bueno, las personas que quieran ver un poquito más de la parte teórica, vayan a nuestro canal de YouTube y probablemente en las próximas horas van a encontrar la grabación del seminario anterior, donde nos enfocamos en gran parte a analizar un poco desde el punto de vista teórico y de definición qué son las velas japonesas y qué información nos entregan. Por lo pronto, comenzamos ya. Denme un segundito acá para acotar mi pestaña de preguntas y tenerlas aquí enfrente mío. Excelente. Entonces, bueno, como mencionábamos, ¿qué es una vela japonesa? ¿Ya? Las velas japonesas en su definición básicamente son una representación gráfica del precio del mercado en cierto periodo de tiempo. Ya, denme un segundito acá para... Ahí sí. Que está compuesta por un cuerpo y dos mechas, en su mayoría, ¿cierto? Ahora, los patrones de vela se muestran y nos pueden ayudar a predecir variaciones en los precios del instrumento. Ya, como les comentaba anteriormente, los gráficos de velas japonesas son muy populares para operar cualquier tipo de instrumento financiero, ya sea Forex, acciones, valores, commodities, criptomonedas, lo que sea. La información que nos va a entregar las velas japonesas va a ser probablemente de mayor utilidad. Posteriormente, ¿cómo entendemos las velas japonesas? ¿Qué son? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, hay 4 datos particulares de información que nos entregan las velas japonesas dependiendo de la temporalidad en la cual vamos a trabajar, ¿cierto? Primero nos van a indicar un precio de apertura. Quiero irme a un gráfico bien despejado para que nos enfoquemos netamente en las velas japonesas y no perder el análisis del otro instrumento que estoy monitoreando en este momento. Así que no sé qué les parece si nos vamos con un instrumento como el... Veamos acá, el euro yen creo que no lo hemos analizado, creo que no hemos trazado líneas en él. Sí, esto nos va a quedar muchísimo mejor. Despejamos acá, no quiero indicadores, quiero solo los gráficos y comenzar a evaluar. ¿Ya? Miguel nos dice, por favor, ¿podrían compartir el link del webinar de velas japonesas parte 1? Sí, de todas maneras, Miguel Ángel, dame un segundito para ver si está acá, si lo tengo a la mano. Denme solo un segundo y así aprovecho de compartírselos inmediatamente y no me desenfoco más del seminario. Denme tan solo un segundo. Creo que lo tengo por acá. Denme un segundo que no me va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Bueno, al parecer sí, así que lo vamos a dejar entonces para el fin del seminario y así no nos desenfocamos más de lo que tiene que ver el día de hoy, ¿ya? Así que recuérdame, Miguel Ángel, para enviarles el link apenas vayamos finalizando el seminario por el día de hoy.
Perfecto. Entonces, bueno, como mencionábamos anteriormente, una vela japonesa nos va a indicar 4 datos importantes respecto al precio del instrumento que estamos monitoreando, ¿cierto? Nos va a indicar en primera instancia un precio de apertura, ¿cierto? Donde en este periodo de tiempo, por ejemplo, pongámonos en el caso que estoy en un marco de tiempo de 1 hora, ¿ya? Cada vela nos va a representar el movimiento del precio en esa hora, ¿correcto? Entonces vamos a tener un precio de apertura, que es donde abre la vela, que usualmente es la base del cuerpo de la vela, ¿cierto? Por ejemplo, en esta última vela el precio de apertura va a ser acá arriba, ¿cierto? Es una vela bajista, el precio abre acá, ¿cierto? Entonces, en este caso abrió en 121.016, ¿cierto? Ahí lo vemos en pantalla. Posteriormente tenemos un precio de cierre, ¿ya? Esta vela actualmente está en formación, por lo cual el precio de cierre continúa variando, ¿ya? Esta es una vela de 2 horas, ¿ya? Por lo cual aún le faltan unos 45 minutos para completar su formación. Entonces tenemos precio de apertura, precio de cierre o precio actual, y posteriormente vamos a tener un precio máximo que lo vemos allá en la punta de la mecha, ¿cierto? El instrumento abre en este punto, pero luego se va hacia el alza, hace un máximo, ¿cierto? Que en este caso 121.049. Posteriormente vamos a tener un precio mínimo, que es el mínimo que ha llegado, que nos va a dejar graficado acá esta vela japonesa que estamos viendo en formación, y posteriormente corrige hasta que se dé el precio de cierre. Ya entonces, 4 precios importantes van a ser apertura, cierre, máximo y mínimo. Ya esa es la información que nos va a entregar y de la manera en la cual nosotros podemos comenzar a utilizarla. Ya ahora, ¿cuál es la historia de las velas japonesas o cómo conocemos las velas japonesas en el trading? ¿Cómo se incorporaron? Ya, estas fueron utilizadas por primera vez en el análisis técnico para comercializar arroz durante el siglo XVII, ¿ya? Pero fue luego, posteriormente, Steve Nissen quien introdujo las velas japonesas al mundo occidental. Ya que estas fueron creadas, ¿cierto? Bajo, en este caso, un trader de arroz de ese periodo en Japón hace muchísimos años atrás, estamos hablando de los 1850 aproximadamente. Posteriormente Steve Nissen se dio cuenta que efectivamente esta formación podría entregar, podría aportar mayor información a lo que están viendo los inversionistas y de esa manera poder tomar ventaja de los movimientos que se den. ¿Ya? Entonces, y posteriormente este comenzó a generarse como uno de los gráficos más utilizados por los operadores durante los últimos años, ¿ya? Por toda la información que nos entregan. Ahora, ¿qué información podemos tener o cómo nos puede ayudar entonces las velas japonesas? Y es básicamente de acuerdo a que nos va a representar el movimiento de los precios en un periodo de tiempo establecido, ¿cierto? Nos va a dar información muy útil que podríamos llamarlo o asociarlo al sentimiento del mercado, ¿cierto? Porque no es solamente un gráfico que nos muestra el precio, sino que esa vela nos muestra que, por ejemplo, en esta vela el mercado quería llevarla hacia el alza, pero no lo logró, vemos indecisión, mientras la mecha es más larga, menos fundamentos hay para que el precio oscile en torno a esos niveles de precio, posteriormente corrige, nos genera un precio de cierre, hay una caída nuevamente, no hay fundamentos para que el precio caiga de manera tan agresiva, vuelve a otro nivel de precio, entonces nos deja saber qué es lo que el mercado está viendo, qué es lo que el mercado está sintiendo. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de esta vela en formación roja que vemos en este momento? Fíjense, abre sin casi la formación de una mecha, ¿ya? Abre, no generó un nuevo máximo, sino que ese fue su precio de apertura y posteriormente se da una caída sumamente agresiva que nos llega hasta este precio y la corrección es solamente de aproximadamente un 20% del movimiento inicial. Por lo cual sabemos que luego de esta vela la presión bajista podría continuar, ¿cierto? Hay mayores probabilidades. No como en este caso, que si se fijan vemos una formación similar, una caída súper agresiva, pero la corrección posteriormente está incluso cercana al 50% del movimiento de la vela total, por lo cual nos indica que sí, efectivamente hubo presión bajista, pero esta presión bajista no está siendo tan significativa como en esta ocasión para continuar con los movimientos hacia la baja. Y lo que vemos es más bien un escenario de correcciones alcistas, a diferencia de lo que pasó acá, que la mecha es más acotada y los movimientos hacia la baja continuaron predominando, con mínimos menores cada vez. ¿Cierto? Entonces, uno puede comenzar a analizar qué es la información que nos entrega la vela,
cuál es el sentimiento del mercado en ese momento, y de esta manera es un buen punto de partida para poder utilizar los gráficos de velas japonesas y comenzar a evaluar qué es lo que podemos ver. Cuando miramos un gráfico de velas, vemos que se dan formaciones de figuras, ¿cierto? Tenemos una vela, una caja rectangular que sería la vela, este sería el cuerpo de la vela y la parte más ancha de la vela, ¿cierto? Posteriormente estaríamos viendo la sección de las mechas que nos indican cuáles fueron los precios máximos y mínimos, ¿ya? Dentro entonces de la formación de velas y qué es lo que nos indica, el mercado nos ha dado la experiencia de que hay diferentes patrones que se dan antes de que se den movimientos, ¿ya? Y es por eso que van saliendo muchísimas velas. Estuvimos viendo la semana pasada formaciones de vela doji, que son velas de mucha indecisión, ¿cierto? Evaluemos rápidamente una vela doji y vamos a ir avanzando con el análisis, ¿cierto? ¿Alguien de las personas que estuvo en el seminario anterior se recuerda en qué tipo de formación quedamos? ¿Ya? Yo voy a ir haciendo un breve resumen de lo que ya vimos hasta ahora y la idea es retomar desde el punto en el cual quedamos durante la semana pasada. Si alguien se lo recuerda cuál fue esa formación, me lo deja saber a través del chat y así podemos continuar con eso. Pero en definitiva, recapitulando entonces una vela doji, ¿cierto? Es una vela la cual presenta más bien indecisión, ¿ya? No, nos indica que el mercado no está completamente seguro si efectivamente el movimiento se va a dar hacia el alza o hacia la baja, ¿ya? Muchas gracias, Jorge, no te preocupes, bienvenido. Nos vemos en la próxima oportunidad. Entonces, como les mencionaba, fíjense, acá tenemos una vela doji que nos indica que el mercado no sabe qué hacer en este momento, ¿cierto? Es decir, había presión bajista, hubo cierta caída, pero el instrumento corrigió, nos genera que el precio de apertura y cierre es muy cercano entre sí, es decir, los inversionistas no saben o no tienen los fundamentos suficientes para comprar ese instrumento o para venderlo, las mechas son altas, intentan presionarlo al alza, intentan presionarlo hacia la baja, pero finalmente termina cerrando en el mismo nivel, ¿ya? Y esa es la característica principal de una vela doji. En ocasiones una vela doji nos va a anticipar cambios de tendencia, como pasó en este momento, ¿cierto? Vemos una tendencia bajista, una formación doji y luego comienza a corregir hacia el alza. Veamos en qué otra oportunidad. En ocasiones nos pueden dar falsas señales también, como pueden ver acá, ¿cierto? Vemos una doji donde se podría anticipar un cambio de tendencia, pero finalmente lo que se da es un escenario hacia el alza, ¿ya? Entonces ahí es como uno va analizando los patrones de formación, ¿correcto? Entonces, bueno, seguimos avanzando. Si no me equivoco, nos quedamos en la formación de Evening Star, ¿cierto? Denme un segundito acá. No sé si vimos el patrón Harami la última vez. Creo que ahí nos quedamos, en el patrón de Harami. Se llama Harami. ¿Golfin? Ya. Y Percy. Sí, ¿cierto? Vimos Percy, vimos Piercing, vimos, alcanzamos a ver, sí, vimos Piercing, vimos Engulfing también. No, no vimos Engulfing. Creo que nos quedamos en Harami antes de ir ya al Engulfing, que es, o la estrella, que es Shooting Star. Ya, perfecto. Entonces recapitulamos en Harami, ¿ya? Y seguimos avanzando entonces en base a ese. El número de las velas de la configuración es 2, es decir, que para confirmar un patrón Harami necesitamos 2 velas, ¿cierto? Ahora, ejemplo de una vela Harami en una tendencia alcista, ¿ya? El cuerpo de la primera vela tiene que ser rojo y la segunda vela tiene que ser azul. Ahora, ¿qué es lo más importante? La segunda vela debe estar completamente incluida en la vela anterior roja, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo esto puede suceder para mostrárselo si encuentro acá este patrón, ¿cierto? Identificamos una vela con tonal, estamos en una tendencia alcista, donde vamos a identificar una vela roja en primera instancia, y esto nos va, ¿esto qué es lo que nos indica? Nos indica la continuidad de la tendencia, ¿ya? Es decir, podemos ver que se puede estar dando una corrección, pero en definitiva se va a dar una continuidad de la tendencia. Entonces evaluemos.
Es un patrón súper común, ya, es súper común. Es una vela roja en formación y posteriormente se viene una vela verde que está contenida completamente dentro del cuerpo de la vela roja. Algo así. Perfecto, aquí creo que la logré identificar. Claro, si uno ve una vela roja, uno podría decir, perfecto, entonces tal vez el movimiento va, tal vez no es que haya una corrección de la tendencia, pero sí probablemente se va a ir hacia la baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace esta formación? Es decirme, no, mira, esta es una vela de corrección, pero si la siguiente abre verde y está contenida completamente dentro de la vela roja anterior, la probabilidad de que la tendencia alcista continúe es más alta, ¿cierto? Entonces podemos entrar a un muy buen precio luego de la confirmación de la vela, ¡pum!, se haría nuestra tendencia alcista, ¿cierto? Entonces, la quiero dejar definida así para que vean de qué es lo que estoy hablando. ¿Cierto? Aquí ya la tengo bastante amplia para que la podamos ver todos de mejor manera. ¿Cierto? Tenemos una tendencia alcista. Este es un patrón de Harami alcista, ¿ya? Donde tenemos tendencia alcista, se da espacios de correcciones, considerando que no todo sube de manera ilimitada, siempre hay espacio para correcciones. Entonces vemos tendencia alcista, vemos que se da una vela en formación roja bastante robusta, que tal vez uno se podría poner nervioso y decir, oh, puede que se avecine un escenario de correcciones, pero esperamos la formación de la siguiente vela, ¿cierto? La siguiente vela es verde. Entonces, en este caso nos indica que al haber cerrado la vela completa dentro del cuerpo del anterior, estamos hablando de un patrón Harami alcista. Esto quiere decir que el movimiento al alza podría continuar, tal como se dio en este escenario. ¿Ya? Evaluemos entonces un Harami en una tendencia bajista. ¿Ya? Ahora, necesitamos que el cuerpo de la primera vela sea azul, ¿cierto? La segunda vela roja. Lo más importante es que la segunda vela roja debe estar completamente incluida en la vela anterior, a diferencia de lo que sería una vela envolvente. Entonces, evaluemos dónde se podría estar dando entonces un patrón de Harami, pero en una tendencia bajista, ¿cierto? Como creo que ya identificamos una tendencia bajista, entonces puede ser algo como esto, ¿cierto? Vamos buscando entonces, esto solo para fines del ejemplo, ¿ya? Mira, muy probablemente esto pueda... Ya, pero no es una tendencia bajista, claro. Déjenme buscar, que muy probablemente lo vamos a encontrar ahora en torno a la formación que se está dando de esta tendencia. Si alguien lo encuentra, también me va dejando saber en el día que lo ve. Ya, entonces tenemos una vela alcista significativa y estamos buscando que la vela roja esté contenida toda adentro. Ya que puede ser esto. Creo que acá encontré una formación de Harami en tendencia bajista que nos ayuda a confirmar que el movimiento hacia la baja debería continuar. ¿Cierto? Y es lo que vemos acá. Estamos en una tendencia bajista, tenemos una vela verde alcista completa, la segunda vela es bajista, ¿ya? Pero está contenida completamente dentro de la vela anterior, ¿cierto? Tanto el cuerpo como la mecha. Entonces, estamos en una tendencia bajista, se dio esta corrección hacia el alza, lo que nos indica entonces el patrón Harami en tendencia bajista es la continuidad del movimiento hacia la baja, y es lo que se da en el desarrollo de las próximas velas, ¿ya? Entonces, cuando estamos acá, en esta parte del, del mercado, ¿cierto? Imaginemos que, no estamos, que estamos acá. No tenemos información luego de esto. Solamente vemos una tendencia bajista, vemos que el mercado corrige hacia el alza y veo que se da mi patrón de Harami en tendencia bajista, ¿cierto? Si yo logro identificar que eso se está dando, la probabilidad de que el mercado continúe cayendo se incrementa, ¿ya? Antes de yo tener esta información, tal vez esto no me dice nada, ¿cierto? Porque no tenía la información o no tenía la experiencia de trabajar con patrones de vela que me dieran este tipo de información. Ahora la tengo, ¿cierto? Tengo una vela alcista, la segunda vela es bajista y cierra, pero todo está contenido en la vela anterior y posteriormente lo más probable es que las correcciones continúen dándose. Entonces vamos avanzando en el precio y si se fijan, la presión bajista va continuando, ¿ya? Así que esa es como identificamos un patrón Harami. Continuemos entonces con un patrón de Morningstar, ¿ya? Ese creo que es el que nos había quedado pendiente evaluar.
Un patrón de Morningstar o estrella de la mañana, si lo llevamos a la traducción en español, es un patrón donde su configuración va a estar formado por 3 velas, ¿ya? Y nos va a dar una formación de estrella. Ahora, la estrella de la mañana se forma siguiendo un movimiento bajista a corto plazo, ¿ya? Nos va a indicar que el movimiento va a continuar hacia la baja, pero en el corto plazo. No es que nos está indicando un cambio de tendencia o simplemente una continuidad de la tendencia de corto plazo, ¿cierto? Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero, esta configuración nos va a indicar una probable, un probable movimiento alcista, ¿ya? En un instrumento financiero. Nos va a servir para hacer scalping, day trading, swing trading, se puede identificar en todas las unidades de tiempo posibles, ¿ya? Entonces, tenemos que tener una vela en formación roja inicial, ¿cierto? Una vela bajista, posteriormente una vela acotada de indecisión, ¿cierto? Más acotada también, y luego un salto nuevamente para una vela en formación alcista, ¿cierto? Va a haber una brecha entre la gran vela roja y la estrella, por así decirlo, seguida por una segunda brecha. Ya van a haber saltos de la apertura del precio para ambas velas. Lo vamos a ver a continuación, donde puedo encontrar acá un patrón de cambio de tendencia. Esto nos indica un cambio de tendencia de corto plazo, ya para que lo tengamos en consideración. Puede haber sido algo como esto, ¿cierto? Una formación, tenemos una brecha. Fíjate que el precio de cierre es diferente al precio de apertura. El precio de apertura, esta vela abrió súper por debajo, ¿ya? Pero esta abrió casi exactamente en el precio anterior. Necesitamos una brecha. Igual se da el movimiento, si te fijas, un movimiento alcista, ¿cierto? Venía una tendencia bajista, cambia, pum, se da el otro movimiento. Pero quiero que para efectos del ejemplo encontremos algo que me indique, creo que esta podría ser, ¿eh? Ya, déjenme buscar acá, muy probablemente nos vamos a enfrentar a una de ellas muy rápidamente. Es uno de los patrones más utilizados, ¿ya? O que más se dan dentro del mercado, por ende es uno de los que más podemos tomar ventaja, ¿ya? Porque la posibilidad de que se dé una corrección luego de la aparición de este patrón es bastante alta, ¿ya? Entonces la posibilidad de ocurrencia es bastante alta. Creo que sí, podría ser ahí, pero quiero buscar un ejemplo muchísimo más marcado. Ya luego vamos a ver el escenario alternativo. Hay un patrón alcista y un patrón alcista. Se llama Morningstar al alza y Morningstar de tarde o Evening Star, ¿cierto? Evening Star. Entonces, es algo así. Denme un segundo. Nos vamos a ir al diario también para verlo en una formación diaria. A ver si nos... Aquí, claro, algo así puede ser. Ya la idea es que el gap se marque muchísimo más. Miren, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cierto? Tenemos una clara pendiente, una tendencia bajista. Tenemos una vela roja. Posteriormente, la siguiente vela abre más abajo del precio de cierre, ¿cierto? Como podemos ver acá, se salta, porque fíjense que el precio de cierre de esta vela, el precio de cierre de esta vela es en 124.87. La siguiente vela abre en 124.80, o sea, la diferencia es bastante amplia y posteriormente la siguiente vela en cuestión abre muy pegadito. Ya acá debería haber otro gap, otra brecha un poquito más amplia para confirmar efectivamente un patrón de Evening Star.
¿ya? Pero de todas formas lo podemos ver como algo así, ¿cierto? Hay una brecha, el precio abre más abajo, pero posteriormente el precio de la siguiente vela abre más arriba y ahí es donde yo confirmo el patrón y voy al alza, ¿ya? Por eso es que estaba buscando que el patrón se diera de una mejor manera. Perfecto. Aquí Jorge nos dice en el neozelandés dólar, en diciembre, diciembre del 2018, en marcos diarios, ¿en qué marco de tiempo lo estás viendo, Jorge? Ya, vámonos al diario y vámonos entonces a diciembre del 2018. ¿Qué día? Entonces, 3 de diciembre. Ya, claro, pero aquí estamos viendo el Evening Star, ¿cierto? La configuración contraria, ¿ya? Pero entiendo tu punto, está perfecto. Volvamos entonces acá al otro gráfico que estábamos monitoreando. Ya, ahora, claro, efectivamente tiene que darse un gap, pero claro, si tenemos la formación que se da inicialmente, una vela roja cuando vemos viendo una tendencia bajista, ¿cierto? Hay una brecha y posteriormente hay otra segunda brecha. Ya usualmente se va a dar de esa manera. Ya acá también lo podemos estar evaluando. Fíjense que probablemente se estaría confirmando un patrón de Morningstar. O sea, podríamos continuar viendo el movimiento hacia el alza, ¿ya? Y este es un patrón en formación. ¿Cierto? Vemos una clara tendencia bajista, vemos la última vela bastante acotada, vemos que la siguiente vela abre con una brecha significativa hacia la baja, ¿cierto? Posteriormente cierra y la siguiente vela abre con un poco de brecha cubriendo esa brecha y se da el movimiento alcista, por lo cual la probabilidad de que el movimiento alcista continúe cuando esta vela cierre es bastante alta. Ya estamos en un gráfico diario, probablemente no se va a dar en los minutos exactos, pero puede que se llegue a dar si es que la tendencia continúa. ¿Ya? Entonces vamos a, quiero aplicar un CSI, no el Don Chan Chan. Claro, y fíjense, justamente solo para confirmar la posibilidad de un patrón de reversión, miren, yo tracé un Commodity Channel Index en diario, están sobre venta, próximo a entregar una señal alcista, si se fijan. Entonces, la acción del precio y lo que acabo de ver con la formación de las velas, lo puedo incluso confirmar con lo que estoy viendo yo con algún indicador técnico, ¿cierto? Vamos a buscar entonces un Evening Star, ¿cierto? Son patrones de 3 velas, ¿ya? Fíjense, aquí también se da algo similar, pero necesitamos la confirmación de que el gap entre las velas sea más amplio para poder confirmar el patrón, ¿cierto? Algo así. Creo que aquí tenemos un patrón bien definido de Evening Star, ¿cierto? El precio cierra acá, pero abre acá, ¿ya? Entonces se da un gap bastante importante. Duplicamos entonces y quiero que lo vean acá. ¿Ya? Recuerden que siempre vamos a estar encontrando patrones alcistas, patrones bajistas. Si tenemos un patrón que nos va a indicar un cambio de tendencia de una tendencia alcista o bajista, vamos a tener también patrones que se van a dar para identificar cambios de tendencia en el movimiento contrario, ¿cierto? Entonces acá podemos tener un patrón bastante confirmado, ¿cierto? Tenemos la tendencia alcista, tenemos esta vela alcista alta, pero que corrige. Vemos que el precio de apertura de la siguiente vela, ¿ya? Abre muchísimo más arriba que el otro y es una vela roja, o sea, una vela de corrección, y posteriormente la siguiente vela cubre el gap que se había hecho anteriormente, ¿ya? Sí, claro que sí. Mira, Eliezer nos solicita acá dónde puedo ver más información de los patrones para ir viéndolo. Lo pueden encontrar acá. Ahí les voy a enviar un enlace a través del chat que tenemos disponible en la presentación para que puedan revisar otros diferentes tipos patrones de velas. Ahí se les envía el enlace para que lo puedan revisar. Mientras tanto, continuamos entonces. Y aquí ya definimos un patrón de Evening Star.
¿ya? Es un patrón de un cambio de tendencia nuevamente, es una tendencia de corto plazo y aquí se ve claramente, ya nada más dura algunos días, no es que vaya a ser un cambio de tendencia, por así decirlo, ¿cómo lo podríamos decir? Que nos vaya a dar un cambio de tendencia de largo plazo. ¿Ya? Ahora, veamos, aquí tenemos otro patrón que vamos a estar evaluando, que la traducción sería vela japonesa del bebé abandonado, ¿ya? Que también nos va a indicar un cambio de tendencia. Esta configuración requiere también 3 velas de formación, ¿ya? Una vela alcista, se requiere una doji y posteriormente una próxima vela. Va a haber una brecha entre la vela 1 y 2 y entre la 2 y 3, ¿ya? Porque va a ser una doji. Y esto va a ser una vela que nos va a anticipar un cambio de tendencia. Es un patrón de cambio de tendencia, ¿cierto? Que es el que vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver el bajista, ya, para lo cual nos vamos a ir a un marco de tiempo. No, el marco de tiempo está bien, perdón. Vamos a identificar entonces dónde se puede estar dando este patrón. Lo importante es que haya una vela doji, ¿ya? Pues una vela alcista significativa. Posteriormente de esto viene una vela doji, hay un gap y se forma una doji, confirman doji, y posteriormente la siguiente vela en formación, también hay un gap entre el precio de apertura y cierre y posteriormente es un cambio de tendencia, ¿ya? Déjeme ver dónde lo podemos encontrar acá bien definido en un marco de tiempo, perdón, en un cambio de tendencia que logre verse, que logre visualizarse bien, ¿ya? Porque necesitamos específicamente esa formación. Vela alcista, doji, vela bajista, ya con un gap entre cada una de ellas. Este es uno de los patrones más comunes, ya recuerden que claro, uno da la idea de cómo va a ser la formación, ¿cierto? Pero recuerden que exactamente no se van a dar exactamente las mismas condiciones, ¿cierto? No siempre, ya. Claro, usualmente podemos, en ocasiones podemos encontrar el patrón excelentemente definido, pero también en otras ocasiones vamos a tener que acomodarlo, ¿cierto? Ya que no exactamente va a pasar lo mismo en todas las oportunidades. Vamos a cambiarnos entonces de un marco de tiempo, vámonos a 2 horas nuevamente. Creo que había visto algún patrón de esta naturaleza. Mira, creo que acá podría darse el patrón. Tenemos que identificar una doji, ¿ya? Y que efectivamente haya un gap entre la formación de ambas velas, ya que esa doji nos indica indecisión. Más aún, si abre con un gap al alza y después la siguiente vela abre con un gap hacia la baja, más aún nos va a dar la confirmación de entrada al mercado o confirmando entonces que es un patrón reversivo donde la dirección del precio se va a cambiar, ¿cierto? Entonces vamos buscando acá. Mira, debería ser algo así. Ya tiene que darse un gap, ¿ya? Pero para efectos del ejemplo creo que nos puede ser, mira, acá nos puede servir. Ya, pero hable muy cercano al precio del anterior y acá también, ¿ya? Claro, se dan los patrones, pero no exactamente como los quiero mostrar desde el punto de vista de su definición teórica, si lo queremos llamar así, ¿cierto? Teórica o de cómo se ha visto el patrón usualmente en su formación. Bueno, nos podemos cambiar de marco de tiempo y seguimos buscando. Ya, usualmente uno no hace esto, simplemente ve lo que está pasando con la formación del, mira, aquí parece que encontré algo interesante. ¿Ya? Esta es una doji, la he ampliado bastante, estamos en marcos de tiempo de 15 minutos, ya no es tan exactamente una doji, pero se está dando la formación. Tiene que ser este estilo, ¿cierto? La mecha inferior más corta que la mecha exterior, ya que nos indica que este movimiento alcista de la mecha exterior nos indica agotamiento. No hay fundamentos para que el precio esté acá, por lo cual corrige. Y si se fijan, hay un gap de apertura con la mecha de la vela. En ambos casos. Ya acá sí se nos da perfectamente el patrón
este es el bebé abandonado bajista, si lo queremos llamar en español, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Tenemos vela alcista en formación, cuerpo completo, ¿cierto? Vemos una vela doji, siguiente vela doji de la misma tonalidad, ¿cierto? Es decir, se intenta ir al alza, pero cierra en doji, es decir, hay indecisión. Pero fíjense que el precio de cierre de la vela anterior tiene una diferencia con el precio de apertura de la siguiente vela. La primera vela cierra en 121.87 y la segunda vela abre en, bueno, es marginal la diferencia, pero hay un gap, ya se nota de manera visual. Fíjense que este abre, perdón, cierra en 121.87.3 y la siguiente vela abre en 121.87.4. ¿Cierto? Entonces hay un pequeño gap de la apertura de esta vela. Posteriormente cierra en doji y esta vela cierra en, fíjense, el precio de cierre es este, el fin del cuerpo de la vela en 121.875 y la siguiente vela abre en 121.874. O sea, hay una diferencia, hay un gap entre ambas velas en las dos ocasiones, tanto en la formación de la doji posteriormente a la primera vela alcista, como en la segunda vela que abre después de la doji, por lo cual efectivamente cuando nos encontramos frente a un patrón de esta naturaleza, probablemente vayamos a dar un cambio de tendencia de corto plazo, ¿cierto? Donde venía un movimiento al alcista significativo, posteriormente se genera el patrón y vemos el escenario de correcciones. Vamos a buscar entonces ahora esta formación a la inversa, ¿cierto? Que sería el bebé abandonado alcista, ¿cierto? Estamos viendo una tendencia, busquemos una tendencia bajista, entonces, ¿dónde se puede estar dando entonces esta formación? Recuerde que se da en todo marco de tiempo. Creo que vi algo interesante en un marco de tiempo de 4 horas. Hola Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido al seminario. Qué bueno tenerte acá con nosotros nuevamente. Estamos justamente en este preciso momento identificando patrones de vela, ya que suelen darse usualmente. Vamos viendo entonces. Ya pueden ser cambios de tendencia que se van a estar dando por algunos momentos. Son tendencias de corto plazo, ya en este caso. Vámonos a un gráfico diario, tal vez creo que ahí podíamos encontrar algo que vi anteriormente. Siempre tiene que estar presente esta vela doji, ya es la vela doji es la que nos va a indicar la indecisión del mercado, ¿cierto? La estamos buscando al final de una tendencia alcista para que nos muestre el escenario de correcciones, ¿cierto? O de cambio de tendencia, si lo queremos llamar también de esa manera. Puede que se esté dando acá. Ya, mira. Bueno, la idea es que no es exactamente lo que busco. Ya. Tenemos que tratar de confirmar el patrón de muy buena manera para evaluar que se esté dando este movimiento. ¿Ya? Tiene que estar esta diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura. Tiene que ser algo así, ¿ya? Una doji con una mecha larga hacia la baja. Entonces la seguimos buscando, viene de una tendencia alcista y luego no, ya, creo que aquí podemos estar frente a una. Para efectos del ejemplo, ya, recuerden, tenemos entonces, sí, claro, es que no es exactamente lo que buscamos. Vámonos a un gráfico semanal, tal vez ahí podamos encontrar algo interesante también. Sigamos viendo algunos otros instrumentos. Mira, acá se da una interesante, ¿eh?
Entonces, en este momento estamos buscando el patrón al revés, ¿cierto? A la inversa. Ya posteriormente vamos a continuar con las demás figuras o las demás formaciones que nos podemos encontrar usualmente dentro del mercado, ya que son muchísimas. Podríamos ir también posteriormente a buscar próximos patrones. Hay un patrón muy común también. Ya hablamos del hammer anteriormente, hablamos de una vela envolvente alcista, una vela penetrante, morning star, evening star. Estamos viendo ahora, la del hanger también es importante, hangerman, que esa nos indica un cambio de tendencia también, con un hammer, una vela alcista. Déjenme ver si de todas maneras logramos identificar algún otro patrón en algún otro instrumento en este momento. Hay infinidad de patrones de vela que podemos buscar constantemente. Ahora no... Denme un segundo acá que me cargue la plataforma. Bueno, mientras tanto nos carga la plataforma acá, ya les envié el enlace de este artículo. Ya es un artículo que te muestra los 16 patrones de velas japonesas más utilizados o que más se dan dentro del mercado. Aquí estoy teniendo algún inconveniente con la conexión a internet al parecer, ya que no me cargan los gráficos, pero no perdamos el tiempo, ¿ya? Entonces, este es otro patrón que también se da, el hombre colgado, ¿ya? Es la versión bajista del hammer, ¿cierto? Cuando estamos en una pendiente bajista, una tendencia bajista, se da un hammer que es como al revés de este, ¿cierto? Porque intenta subir hacia el alza y cierra con un cuerpo acotado y se da la corrección, que sería como esta formación de estrella fugaz al final. Entonces, estos son dos tipos de patrones que se pueden dar para un escenario más bien bajista. Perfecto, aquí volvimos entonces y vamos con el hombre colgado, ¿cierto? Vamos a buscar entonces este patrón de hammer. Ya, acá pudimos casi identificar la formación de este patrón. Finalmente se da, ya, que es básicamente una pendiente alcista. Vemos un patrón de hammer o un martillo, ¿cierto? Y posteriormente las siguientes velas van hacia la baja, ¿ya? Ahora, cambiémonos de marco de tiempo. Vamos a ir a un marco de tiempo diario. Sí, no hay problema. Ya les envío de nuevo este enlace. Se los acabo de enviar a través del chat que tenemos disponible en esta presentación. Y continuamos entonces con la identificación de los diversos patrones. ¿Ya? Aquí tenemos un patrón muy interesante, como ustedes pueden ver, que sería más bien un patrón de reversión alcista. ¿Ya? Ahora, miren, aquí hay otra información interesante. Hay un patrón que se llama de trompos, ¿cierto? Que es cuando tenemos dos velas doji con indecisión. Y eso nos indica netamente indecisión. El mercado no sabe dónde ir, ya cuando están casi exactamente a la misma altura, por lo menos el cuerpo de las velas. ¿Ya? Al igual que cuando tenemos la formación de dos dojis pequeñas, tampoco tenemos información de a dónde se podría ir. Ahora, fíjense que cuando tenemos estas triples formaciones bajistas o triple formación alcista, ¿ya? Usualmente en el mercado nosotros decimos que el precio de un instrumento financiero no va a subir de manera consecutiva infinitamente, ¿cierto? Ni tampoco caer de manera significativa infinitamente, por lo cual estos son otros patrones de formación que nos indican correcciones. Tal vez no un cambio de tendencia, por ejemplo, si estamos en una tendencia bajista y vemos este escenario de alcista, ¿cierto? Probablemente vayamos a ver nuevamente una corrección o nos puede ayudar a anticipar nuevamente una corrección. Lo mismo en el escenario anterior. Estamos en una tendencia alcista, vemos estas tres formaciones de velas hacia la baja y la probabilidad de que la próxima rebote hacia la alza también es bastante alta. Vamos a analizar entonces ese tipo de patrones. ¿Ya? Por ejemplo, acá creo que tenemos uno. Ya, las condiciones son bastante básicas, ¿cierto? Son tres velas rojas cortas intercaladas entre dos verdes, ¿ya? Es decir, algo así.
O 3 velas verdes, ¿cierto? Intercaladas por 2 rojas. Aquí se ve clarito. Tenemos una vela roja anterior, tenemos una verde, 2 verdes, 3 verdes, la tercera roja, la cuarta vela en este caso abre con tonalidad roja, cierra en rojo, por lo cual se viene un escenario de correcciones, ¿ya? Escenario alternativo también, ¿cierto? Porque estas correcciones bajistas, veamos cuando se da la corrección alcista, ¿ya? Este es uno de los patrones más comunes que podemos encontrar, ¿ya? Fíjense acá también. Tenemos esta formación, una roja, 3 alcistas, pum, corrección. Una roja, 3 alcistas, corrección. Si se fijan, este es un patrón muy común, que si lo vamos identificando, se puede dar muy bien. Formación roja, 3 velas alcistas, corrección hacia la baja, ¿cierto? Veamos entonces el escenario alternativo. O el escenario en una tendencia contraria, tendencia bajista, ¿cierto? Vemos acá una verde, vemos la formación de 3 velas rojas, la siguiente es verde, pum, cambio de tendencia al alza. Vela roja, 3 velas verdes, vela roja, corrección bajista. Fíjense acá, este está súper bien definido también. Perfecto, tenemos tendencia alcista, corrección bajista, que nos indican 3 velas rojas, y posteriormente el movimiento alcista nuevamente. Cierra en verde y el movimiento es hacia el alza. ¿Ya? Entonces aquí uno se va dando cuenta que efectivamente este patrón se respeta bastante, o usualmente se da. ¿Ya? Y hace sentido, o sea, que se den 3 movimientos y luego hay una corrección, como por ejemplo acá nuevamente, fíjense, tenemos una tendencia bajista, tenemos 3 velas verdes, posteriormente la siguiente abre en roja, pum, corrección. Fíjense acá, mismo escenario, tendencia bajista, 3 velas verdes, una vela roja, cae de nuevo, ¿cierto? Es un patrón que se respeta muchísimo y que ustedes lo pueden ir identificando en la mayoría de los instrumentos financieros. ¿Ya? Y bueno, por temas de tiempo ya vamos llegando al fin del seminario el día de hoy. Lo importante es que tuvimos la posibilidad de ir analizando e identificando dentro de la plataforma la formación de nuevos patrones, ¿ya? Incluso podríamos hacer una tercera parte de este seminario, pero la idea es que ustedes tengan la información más importante para poder determinar que esto se vaya dando, ¿cierto? Aquí ya la semana pasada estuvimos analizando bastantes patrones también y cómo se van dando, en qué nos tenemos que fijar. En la oportunidad del día de hoy también hicimos una recapitulación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Inicialmente, qué son las velas japonesas, qué información nos entrega, cómo nosotros podemos llegar a tomar ventaja de ello, cómo identificamos estos patrones en la plataforma, ¿ya? Identificar los patrones en un ambiente que ya se dio es muy fácil, ¿cierto? Lo difícil es cuando lo vamos a utilizar a la hora de tomar decisiones de mercado, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque claro, mientras yo más evalúe estos patrones o cómo se dieron anteriormente, mayores herramientas o mayor experiencia voy a tener para identificar estos patrones cuando se vayan desarrollando en el futuro, ¿ya? Es por eso que hacemos este ejercicio de ver qué es lo que pasó atrás, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó anteriormente cuando se dio este patrón, cuando se dio esta formación? Entonces, como yo ya tengo una expertise analizando que estos patrones se dan, los logro identificar, puedo también utilizarlos para aplicarlos a mi trading y poder tener información que me permita tomar decisiones de mercado y anticipar movimientos, ¿ya? Entonces, cada vez que yo vea una doji, sé que hay indecisión, ¿cierto? Fíjate, viene una tendencia bajista sumamente marcada, pum, veo una doji, veo que probablemente hay un escenario que se puedan dar correcciones en todo tipo de tendencias, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante? Evaluar bien qué es lo que estoy viendo, ¿cierto? Porque fíjense acá que tenemos tendencia alcista, tenemos la doji y posteriormente la corrección, pero no se da inmediatamente en la vela siguiente, ¿ya? Acá sí hay un escenario de un patrón de reversión bastante común, ¿cierto? Tenemos una tendencia bajista definida, por lo menos en el corto plazo, vemos la generación de una doji que nos denota indecisión y posteriormente la siguiente vela es una corrección, lo que nos anticipa que puede haber un cambio de tendencia de corto plazo. Y así es como vamos evaluando los patrones de vela, ¿ya?
Creo que ahora ya analizamos desde el punto de vista teórico y en definición qué son las velas japonesas. Estuvimos 2 sesiones completas analizando la identificación de patrones técnicos y creo que ya si pudiésemos incorporar una tercera sesión, podría ser interesante dedicarnos simplemente en la identificación de patrones técnicos y cómo aplicar operaciones con ellos, ¿cierto? Si estamos ante una tendencia bajista y nos enfocamos en una doji, ¿dónde voy a entrar? ¿Cierto? Entro luego de la formación de la siguiente vela, entro antes, espero la confirmación, y eso es lo que me gustaría que pudiésemos trabajar en un próximo seminario. Así que voy a desarrollar la idea, se los vamos a ir dejando saber, manténganse al tanto entonces de nuestro calendario de webinars. Vamos llegando al fin del seminario por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación, por su colaboración. Creo que hemos logrado desarrollar un contenido bastante interesante que va a estar también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar posteriormente. Recuerden seguirnos en Educa Trading, J. Rojas FX, en Educación y Trading en YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Visiten nuestro sitio de educacionytrading.com. Ya desarrollé artículos para los principales instrumentos que se encuentran en niveles de precio clave. Si estás en México o en Chile, llámanos a los números en pantalla. Si estás en cualquier otra parte del mundo, envíanos un correo electrónico a info@educacionytrading.com. Muchas gracias por tu participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.